Muy bienvenidas y bienvenidos a la serie La investigación en trabajo social, intervención de vanguardia. Un espacio en el que conocerán las principales líneas de investigación que impulsa y desarrolla la Escuela Nacional de Trabajo Social aquí en Mirador Universitario. A lo largo de esta serie conocerán cómo desde el trabajo social se incide en la prevención y atención de problemáticas sociales urgentes, tanto a nivel nacional como global. Les presentaremos propuestas innovadoras de intervención desarrollada en los distintos espacios, centros de investigación y en el seminario universitario que forma parte de nuestra escuela. La línea de investigación que presentaremos en esta ocasión será la de violencia escolar, tema que hoy representa un reto para todas las instituciones académicas. Desde el Seminario Universitario Interdisciplinario de Violencia Escolar, actualmente se desarrollan estrategias de intervención en el nivel medio superior hacia la construcción de entornos más seguros. Para profundizar al respecto, hoy nos acompaña la maestra Nelia Tello Peón, de quien le compartiré un poco de su semblanza. Nuestra invitada es licenciada en Trabajo Social, cuenta con la especialidad en modelos de intervención en jóvenes y maestría en Trabajo Social, ambos por la Escuela Nacional de Trabajo Social. Es maestra en semiótica por la Universidad de Anáhuac y tiene estudios de doctorado en Trabajo Social por la Universidad de La Plata, Argentina. Cuenta con más de 40 años de experiencia docente y actualmente es profesora de carrera en la ENS, coordinadora de este seminario, y sus líneas de investigación son seguridad, violencia, ilegalidad, trabajo social como disciplina y modelos de trabajo social. En su trayectoria profesional fue directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social por 2 periodos y ha sido reconocida por parte de diferentes instancias debido a su trayectoria en la formación de trabajadoras y trabajadores sociales. Ha desarrollado e implementado varios modelos de trabajo social, entre ellos Comunidades en Acción Social, Programa Social Habla Conmigo, Programa Social Construye Convivencia, el modelo de comunidad segura, escuela segura, entre otros. Y precisamente nuestra invitada coordina el seminario universitario interdisciplinario sobre violencia escolar. Vamos a invitar al panel y al público a que nos acompañe para ver una cápsula, sondeo, con el alumnado de la Escuela Nacional de Trabajo Social sobre el abordaje desde la perspectiva de trabajo social en el tema de violencia escolar. Vamos a ver este sondeo. Sí, porque los distrae de lo que es la educación en la escuela y no se pueden concentrar para sus estudios y tienden a desviarse bastante. Sí, es un problema significativo en las instituciones educativas porque finalmente eso influye en el desarrollo que tienen los educandos. Yo diría que sí, ya más que nada porque las instituciones siempre hay conflictos que luego escalan como a un tipo de violencia, ya sea física, psicológica, emocional. Creo que es importante siempre en las instituciones educativas dentro del salón de clases saber cómo mediar este tipo de problemáticas para que no escalen a mayores y siempre se pueda hablar desde el diálogo. Sí, yo creo que los, psicólogos, doctores, todo lo que tenga que ver para que nos ayuden con eso. Sí debería haber, y yo considero que serían psicólogos o psiquiatras. En mi facultad sí hay como un departamento que atendía eso, hiciera psicología. Considero que sí, y creo que debería de ser la misma dirección que ponga un alto a esas personas que que abusen de o que traten mal a las otras personas, ¿no? Sí, 100% deberían de atender porque es una problemática que, como dije, afecta al desarrollo y pues no estaría mal que lo hicieran psicólogos, que serían quienes están capacitados para intervenir en las conductas de los alumnos o de las personas que ejercen violencia. Yo diría que sí,
Podría ser de que los docentes tomen como algún tipo de capacitación para este tipo de conflictos, o igual involucrar como psicólogos o psicólogas educativas que son también como moderadoras, orientadoras para este tipo de casos. Y yo diría que sí es importante para los docentes hoy en día saber de esas cuestiones. No sé, a lo mejor y hacer como campañas, algo así, para que ya no se vea tan normal. Primero que nada, que se sienta como el apoyo de parte de la escuela, ¿no? Que sientas que puedes estar seguro de que si vas a pedir ayuda te van a ayudar, y también que exista la confianza de parte del violentado hacia la persona que está pidiéndole ayuda. No creo que tenga que ver la escuela en sí para ese tipo de problemáticas. Creo que todo tiene que ver desde la situación de una persona, tanto como del que abusa como el que está siendo abusado. Tienen un contexto diferente todos, y que es un tema más complejo ahí que abordar en la sociedad. Pues darle interés y darle visibilidad y hacer algo al respecto, porque pasa y ha pasado mucho tiempo y va a seguir pasando, pero lo importante es que tomemos acción. Más tolerancia, más respeto, que se promulgue este tipo de valores en las aulas, en los salones, en las instituciones, que siempre haya un diálogo, comunicación. Yo diría que es importante fortalecer ese tipo de cuestiones para que entre estudiantes, profesores, docentes siempre haya una relación sana. En todos los aspectos, tener una convivencia mínimo sana y sin estarse agrediendo ni física ni verbalmente. Yo creo que principalmente la comunicación, tanto con compañeros como con algún profesor que tengas confianza, que si empiezas a sentir como ataques o algo, pues recurrir a ellos, ¿no? Pues también de parte de los directivos, que si empiezan a notar como comentarios, eso, que hagan caso, porque luego pues sí piensan como, no pasa nada, pero pues sí, luego sí está pasando. Pues sobre todo eso, más reglamentación conforme a ese tipo de problemáticas, y tener en cuenta pues tener más en cuenta las sanciones, aplicarlas bien. Lo más importante es el respeto, y como universitarios tener conciencia de que lo que hagamos dentro y fuera de la universidad va a repercutir tanto a nuestro entorno como, pues en este caso, las infancias o los educandos. Abriendo como espacios para estudiantes en los que puedan dar ellos mismos talleres para que, con base en su experiencia, o sea, creo que las personas que han pasado este tipo de violencias, que ya lo saben mediar, podrían compartir su experiencia en este tipo de espacios como talleres, cursos, para que se incentive más. Muchas gracias a quienes participaron en este importante sondeo con su opinión. Y bueno, quiero compartirles que estén atentos para los premios que se darán a través de la plataforma X, donde mirarán ustedes en pantalla los datos. Muchas gracias. Vamos a iniciar con esta entrevista con nuestra invitada del día de hoy, la maestra Nelia Tello Peón, y pues quisiera hacerle algunas preguntas, maestra querida, ¿no? Siendo un referente en nuestra escuela de trabajo social. Y bueno, para empezar, ¿qué es el Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Violencia Escolar y cuál es su principal objetivo? El principal objetivo es pensar, estudiar, reflexionar, discutir sobre la intervención en un proceso de intervención constante en espacios escolares, pero no únicamente de la universidad, sino estamos interviniendo en interrelación con otras universidades y con otras instancias que frecuente y constantemente nos están pidiendo la atención, el ir a hacer diagnósticos, el establecer programas de intervención para trabajar convivencia escolar. Uh-huh. El seminario se llama Violencia, porque es la violencia lo que hace que se cree, pero no es que nos querramos quedar en la violencia. O sea, el seminario trabaja a partir de las grandes funciones universitarias, investigación, docencia y difusión.
Entonces por supuesto, tenemos un seminario en donde invitamos a expertos, en donde invitamos al público en general y en donde se trata el tema desde diferentes ámbitos, desde diferentes ángulos, en diferentes momentos, en diferentes procesos. Siempre cuando hablamos de violencia escolar, a mí me interesa mucho aclarar que no estamos hablando de los estudiantes, que estamos hablando de un proceso del que formamos parte como un mundo y una sociedad que vive en una violencia constante, continua, que nos deja como pasmados y a veces parece que somos indiferentes, pero no es indiferentes, es un poco de protección para poder continuar con la vida diaria y no es que siempre decimos es que la violencia la tenemos naturalizada, no, la violencia nos tiene aterrados, nos tiene con miedo, nos tiene muchas veces desesperanzados, pero a veces nos lleva a un estado de aparente indiferencia, que es un estado, yo diría, me atrevo a decir que es un estado de autoprotección para la sobrevivencia. Y hacemos muchos procesos de manera espontánea que pensamos que son de convivencia, pero a veces le erramos. Por eso se necesita la participación de expertos, que estemos desencadenando procesos de cambio que nos lleven a crecer y a construir un mundo diferente, porque no podemos seguir viviendo aquí en un mundo en donde todos los días amanecemos con algo nuevo, con una violencia nueva, y además nos está pasando algo. Estamos esperando siempre en esto nuevo. Estamos esperando como algo espectacular, algo que nos tiente, que nos haga saltar, que nos vibre por adentro. La verdad es que a veces estamos pasmados, pero ante todo lo que vemos ya no queremos ver. Claro. Entonces tenemos que reaprender a convivir, tenemos que aprender que tenemos que reconocer la violencia, porque hay muchos tipos de violencia que no reconocemos. Bueno, desde hace algún tiempo pues reconocemos toda aquella violencia que es sangre, que es muerte, que son armas, pero las otras como que tratamos de separarlas y entonces hablamos insistentemente de manera fragmentada de la violencia, ¿no? En la pandemia decíamos que aumentó mucho la violencia familiar, la de en contra de los alumnos, de los hijos, la de parejas, pero siempre la dividíamos. No, vivimos en un ambiente de incertidumbre, de miedo. Nuestros chavos de la prepa confiesan que si son chavos de la prepa ahora, imagínense qué edades tenían cuando fue la pandemia. Sí. Vivieron mucho tiempo que vivieron solos, aislados, y otro tiempo que estaban en un espacio en donde todos estaban juntos en el mismo tiempo, casi peleando por la computadora para poder pescar un cachito de clase. Yeah. Entonces, fueron un montón de coincidencias que nos hicieron, o de circunstancias que nos hicieron un poquito ser más receptivos y un poquito poner más distancia. Curiosamente, el vivir tan cerca con aquellos que eran los que más queríamos, nuestros más cercanos, pero pues era muy cerca y muy cercanos. Y luego resultó que no eran precisamente lo que pensábamos, ni las personas más confiables del mundo. Se generaban muchos procesos de violencia, de rechazo, de abuso, y entonces, pues, no aprendimos una socialización de un mundo normal, sino aprendimos una socialización que ahora se nota mucho. Y por ejemplo, cuando antes de la pandemia, cuando llegaban los estudiantes a la universidad, ya tenían un cierto proceso de socialización, sí, en donde hacía que la violencia no fuera tan cotidiana, que ya hubiera muchos procesos cotidianos que estuvieran aprendidos, y en cambio ahora se ha notado mucho la diferencia
como de falta de habilidades sociales, en donde crea a muchos solitarios, a muchos que no quieren participar en grupos, que se ponen ansiosos cuando están en clase, en muchos procesos de ansiedad, de que no puedo irme de aquí, me quiero ir aquí, no puedo, no, sí te puedes ir, párate, sal. Y regresa. Sí. Pero se siente mucho esa falta de socialización. Porque incluso fue una etapa que se rompió para ellos, ¿no? O sea, finalmente el estar encerrados, el no tener con quién convivir, en todo verlo a través de las plataformas, sí fue un proceso muy, muy complicado. Incluso datos que pues tengo aquí registrados de la Secretaría de Salud establecen que aumentó la violencia escolar en un 80% del 2019 hacia la fecha. Entonces, pues justamente atraviesa esto que usted comenta, pero bueno, es algo que usted desde este seminario que se crea, que es de la universidad y que se aloja en la escuela, que pues ya tiene, ¿cuántos años, maestra? 15 años. 15 años desde su creación, pues ya se venía estudiando estos fenómenos. Sí, no es algo nuevo, No, pero para nada. no, Y además de que no es algo nuevo, esto de que se aumentó la violencia, no sé, quiere decir a lo mejor que se ven más procesos de violencia y que la violencia es más exponencial, porque la violencia nunca se queda en el mismo nivel, la violencia se vuelve más exponencial, y si vivimos en una sociedad en donde todos los días nos hablan de muertos, de masacres y de desaparecidos, pues por supuesto que las expresiones de violencia aumentan. Claro. Pero eso no quiere decir tampoco que no haya expresiones de convivencia, que no haya intentos de estar conviviendo. Claro. Lo que pasa es que muchas veces no sabemos, porque vivimos en una sociedad en donde lo social está relegado por lo económico. Y al estar relegado por lo económico, entonces yo me convierto en un sujeto muy individualista, que no es lo mismo que individual. Individualista, o sea, muy, muy en mí, para mí, conmigo, incapaz de poder dialogar con el otro, incapaz de poder establecer, por ejemplo, discusiones. Si discutimos en una familia, de repente se empieza a discutir y los pequeños dicen, no discutan, la discusión espanta, porque es el principio de la violencia. Pero después cuando es lo contrario. Y se replica también por parte de Sí, pero además hay que discutir, si no, ¿cómo vamos a llegar a acuerdos? Claro. El conflicto es algo natural que te permite cambiar. ¿Cómo se maneje? Yo creo que eso es lo que tendríamos que trabajar. Se está haciendo para atrás, como que archivando. Muy bien, maestra, pues vamos a ir a una pausa, vamos a seguir con esta conversación, justo vamos a seguir discutiendo sobre el tema, ¿no? Porque eso es lo que construye. Vamos a una pausa y regresamos. Recordamos que estamos en el tema sobre violencia escolar con nuestra invitada, la maestra Andelia Tello, y queremos pues saber, maestra, a partir de su experiencia, ¿cómo ha cambiado el fenómeno de violencia escolar en los últimos años? Bueno, eso me gusta, esa afirmación me gusta más. Lo que va cambiando en la violencia escolar y no escolar es la forma de expresión. La forma de expresión de la violencia misma y las formas de respuesta hacia la violencia. A mí siempre me ha parecido muy aventurado cuando hablamos de cifras, porque siempre me quedo pensando, bueno, ¿y cuál es la metodología que usan? ¿Cómo lo hacen? ¿Qué es lo que miden? Es muy fácil hacer afirmaciones así muy genéricas. Ha cambiado, sí. Aparentemente hay una expresión más grande de violencia en nuestro entorno inmediato.
Pues por supuesto, porque en el entorno que no es inmediato hay una mayor cercanía a todo lo que es la violencia. Pero eso no quiere decir necesariamente que seamos más violentos. Ahora expresamos las cosas de manera diferente. A veces expresar violencia, medir la violencia con números y decir hay más denuncias, es que hay menos violencia porque ya la estoy reconociendo y la estoy pudiendo trabajar. Había antes muchas cosas que no veíamos como violencia. Es más, lo dicen claramente los chavos de prepa. Los chavos de prepa ahora que estamos trabajando con el programa de comunidades de acción social en el bachillerato universitario, principalmente, no solo en el de la UNAM, nos dicen, es que yo no me di cuenta de toda la violencia de la que fui víctima en la secundaria. ¿No la viviste como violencia? ¿No te sentiste reprimido, oprimido, acosado? No, pero ahora sé que eso era violencia. Bueno, hay una diferencia entre el saber lo que es violencia y vivirla como violencia, porque vivirla como violencia implica que lo sientes, que hay alguien más que te está dominando, que tú eres la víctima. Finalmente la violencia no es otra cosa más que una relación social de dominio y sumisión en donde uno impone y el otro asume. Y que además esa violencia que en un momento dado se da en esas condiciones, en otro espacio y en otro momento dado puede ser a la inversa. El que fue víctima se convierte en el victimario y el otro en la víctima. Entonces, no es una relación estable, no es un momento dado en que hay esto y hay esto, sino que tenemos que entender que es una manera de vivir juntos y que para vivir juntos no podemos vivir en la destrucción del otro. Tenemos que vivir en la construcción junto con el otro. Claro. Exacto, ¿no? Y entonces lo que tenemos que aprender es a construirnos desde el otro, porque cuando nosotros lo que hacemos es eliminamos nuestra posibilidad de relacionarnos con el otro, porque en cuanto algo hace que no estoy de acuerdo, lo llamo tóxico, lo llamo, lo etiqueto de alguna manera, lo funo, me está acosando, lo elimino. Cultura del descarte se llama. Y entonces la cultura del descarte es lo que aparentemente me deja vivir en paz. No, yo no puedo vivir en paz más que cuando vivo con el otro y lo acepto como es. Lo tengo que aceptar y tengo que tratar de establecer procesos de cambio. Para eso hay algo que es elemental: diálogo. Claro. Y el diálogo es lo que no sabemos hacer entre iguales, porque sabemos dialogar, pero no sabemos hacerlo. Sabemos recibir instrucciones, recibir indicaciones, recibir consejos, orientaciones, pero lo que de repente nos angustia tanto es que somos nosotros lo que lo tenemos que tomar, pero estamos acostumbrados a tener una dependencia del otro, y esa dependencia probablemente tiene una connotación de violencia muy grande. Entonces, por eso es que con los chavos de secundario, las expresiones de violencia de repente se notan mucho, porque últimamente hemos llegado hasta ejemplos en donde ha habido asesinatos, que nos llamamos así. Que enseguida encubrimos con otra palabra, ¿no? Entonces aumentó el bullying. Es que el bullying aumentó. ¿Cómo? ¿Y en qué? ¿Quién no lo reconoce? ¿No lo estamos reconociendo? ¿Lo estamos permitiendo? ¿O lo permitimos hasta el extremo? ¿O pretendemos que una sola persona que está en un jardín, en un patio, cuidando a 500 chavos, pues entonces no hay allí violencia? Claro. En las preparatorias hay 5,000 estudiantes. Pártanlos por turnos. Bueno, pero no es cierto, hablé de una, pero hay otras que tienen muchos más estudiantes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que tengo que estar cuidado, porque soy menor de edad, es cierto. Los de prepa son menores de edad, los de CCH son menores de edad.
aproximadamente el otro día oí, eso sí se puede contar, que son el 50%. Yo creo que no, que son como un tercio más o menos, un poquito más de un tercio. De ¿no? menores de edad. De menores de edad. Sí, sí. Pero escuchémoslo, son como grupos que de pronto se convierten en grupos violentos, que hay un líder que la mayor parte de las veces es alguien capacitado que los que lo está dirigiendo, los maneja como colectivos violentos. Pero los chavos en la prepa, cuando uno visita todas las prepas, todos los SHs, no entra a un lugar y dice, qué barbaridad, cómo hay violencia aquí, ¿verdad? Están en convivencia, claro, y discuten y tienen diferentes gustos. Son relaciones un tanto fragmentadas, porque cuando uno no piensa como el otro, pues procura llevarse con los que piensan iguales que yo. Y, por ejemplo, ahí están las redes sociales, ¿no? Justo. Y fíjese que me llama ahorita que comentaba usted el diálogo, y ahora que habla de las redes sociales, ¿cómo ha cambiado este proceso, ¿no? En donde pues ya no hablan con el otro. O sea, es enviar el mensaje, enviar un emoji, enviar alguna señal, ¿no? O eliminar a partir de las redes sociales. Creo que pero me digo a mí mismo, ¿no? Sí, me digo lo que yo quiero. Digo ante los otros, anónimamente la mayoría de las veces, lo que yo digo. No establezco un diálogo, porque cuando se intenta establecer un diálogo, generalmente lo que hay más bien son groserías, agresiones, y entonces pues así no son los diálogos. Claro. Y entonces ese es el problema, el no saber cómo hacerlo. Vivimos en una sociedad con tanta desigualdad, y entonces yo quería decir con esto del cuidado, cómo creamos ciertas dependencias, cómo los chavos no están ejercitados en la toma de decisiones autónomas. Con esto quiero decir no independientes. Quiero decir que sean capaces de tomar decisiones, pero siempre en relación con el otro, porque siempre vamos a estar en un espacio en donde nos relacionamos con el otro. Sí. Entonces, a la hora de que nosotros hablamos de violencia, necesariamente tendríamos que estar pensando en cómo le hacemos para vivir juntos. Cuando es una necesidad, es un imperativo. No puedo vivir solo ni de manera individual. Tengo que vivir con el otro. Pero a ver, regreso. Y perdóneme porque ya estamos casi cerrando y quisiera que nos compartiera, mi querida maestra, en esta trayectoria de 15 años del seminario y en esta escucha de nuestras jóvenes, de esta posibilidad de cercanía del trabajo desde trabajo social, ¿cuál ha sido como el principal aporte del seminario? ¿Cómo lo traduciría usted? Es que bueno, sí, pero lo voy a ensartar en lo que estoy diciendo. Perfecto. O sea, el problema es que si ahora oyes, cuando empiezan a pedir, van a firmar un acuerdo en la última problema que hubo con el CCH, una de las cosas que pedían era seguridad, era vigilancia. No estaban pidiendo otras cosas, estaban pidiendo sentirse seguros, porque nos estamos sintiendo abandonados, nos estamos sintiendo agredidos. Imagínate cómo se siente una chava de 17 años cuando sale a la calle. Claro. ¿Cómo se siente un chavo después de todo lo que hemos visto? A ellos creían que nomás las niñas desaparecían. Ahora resulta que los niños también desaparecen. Claro. Todos lo sabíamos, pero no lo decíamos. Entonces ahora, ¿te imaginas la angustia y el miedo que tienes para poder salir? ¿Quieres salir solo? ¿No quieres ir con tu mamá de la mano a la secundaria ni a la prepa, verdad? Sí. Pero ¿y qué pasa? Y en un ejercicio, fíjese, un ejercicio que en clase tuve, ¿no? ¿Qué les representaba el miedo? Esa fue la pregunta. Y el miedo es a no regresar. El miedo es a que me desaparecer, a dejar de existir. O sea, la violencia va al extremo a tal grado que dejamos de existir. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues establecer con ellos la posibilidad de trabajar. Entonces, nosotros hemos trabajado mucho.
otra cosa que quiero decir, mucho con los chavos, pero no solo con los chavos, no tiene ningún sentido que me digan, ¿y cuál es la receta para que se acabe la violencia? No hay receta para acabar con la violencia, tenemos que empezar a vivir individual, no hay receta individual, no es que yo cambie de comportamiento, es que entre todos tenemos que cambiar de perspectiva desde la cual estamos construyendo una sociedad. Es una sociedad en donde el dominio y la sumisión es lo central, el ocultamiento, el fingir que no existen los problemas. Eso es lo que nos está matando. El fingir que los problemas no existen. Los problemas existen y existen desde que por qué te comiste el pan que no te tenías que comer hasta la desaparición y hasta la negación. ¿Por qué las madres y los padres tienen que estar buscando a sus hijos? ¿Por qué no es el Estado institucionalmente que los está buscando? Desde luego con la cooperación de padres, de hijos. Entonces, lo que yo quiero hacer en mucho énfasis es que no podemos trabajar con los jóvenes, con los adultos, separados, con las autoridades, con los maestros. Tenemos que trabajar con los maestros, los jóvenes. Esa es la principal aporte, yo creo, del seminario. Tenemos que trabajar integralmente y así lo hemos hecho. Tanto de nivel, no fragmentamos, por supuesto, con todos los que participan en el seminario, muchas veces son expertos en un tipo de violencia y trabajan en esa, pero la visión general tiene que estar en que el proceso de trabajar en comunidad, con lo colectivo, con una visión en donde no soy yo el que me salvo, no soy yo el que me construyo todos los días enfrente de un espejo y con una frase de échale ganas. Claro. ¿Sí? No es así. La solución somos todos. Eso lo traigo aquí apuntado porque quiero decirlo. Es que no somos el problema. Somos la solución y esto va para los jóvenes. Sí, claro. Los jóvenes son parte de la solución, los padres, los maestros, las instituciones representadas por la serie de autoridades y funcionarios. Es que todos somos partes del problema, pero tendríamos que ser la solución, no el problema. Y pues un poco para ir cerrando, maestra, me gustaría preguntarle cuáles son las estrategias de prevención que propone el SUIVE. Ay, siempre me preguntan eso. ¿Cuáles son las estrategias de prevención? Pues dejar de ser violentos. No podemos prevenir ser violentos con, ¿cómo se llaman? Con protocolos. Parece ser que cuando hablamos de violencia institucionalmente, nos gustan mucho los protocolos. Pero los protocolos tienen un problema muy grave. El protocolo quiere decir que te tienes que ajustar a esas respuestas. No importa exactamente qué es lo que está sucediendo. En caso de, tú tienes que seguir estas instrucciones. Y entonces los padres de familia quieren protocolos para atender a sus hijos. Los hijos quieren que los padres sigan protocolos. Los maestros necesitan reglas y protocolos. Las escuelas quieren no salirse de protocolos. Yo creo que en realidad esto es un problema relacional en donde todos tenemos que participar, tenemos que ser creativos, tenemos que aprender a dialogar. No vivimos un proceso de igualdad, vivimos un proceso en donde la desigualdad es lo que priva, la jerarquía, las funciones, las autoridades, la obediencia. ¿Sí? Entonces necesitamos dejar espacios, pero eso no quiere decir una permisividad absoluta. Los maestros se quejan de los alumnos. No hay límites. Los maestros dicen, es que ya no leen, es que no estudian, qué barbaridad, ¿qué pasó? Y los alumnos se quejan de lo presionado y estresado que están por lo que tienen que estudiar. Bueno, hay algo en donde no hay puntos, y eso por hablar algo muy cotidiano, pero es allí en donde se empiezan a generar todos estos procesos que luego acaban en agresiones físicas, ¿sí? Y entonces
hay algo que no nos está permitiendo entendernos. No es posible que nosotros como maestros digamos, es que ya no lee nada, cierto, ya no lee nada, pero estamos en una, no leen nada, pero sí leen y sí se informan y tienen más información en ciertos aspectos, en otros aspectos no. Y a través de las redes sociales. Pero de todas maneras ellos es que es una vida, eso de las redes sociales, cada cosa. Es muy difícil hablar de esto, la verdad, porque cada cosa es todo un tema, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, yo nomás estoy así. Sí, en tan poco tiempo. Haciendo, pero esto de las redes sociales, pues es que antes teníamos un mundo, ahora tenemos un mundo formado de dos mundos, submundos, que generan toda una realidad y que tenemos que estar atentos y poderla manejar los dos. Claro. Y entonces decimos, es que no se despega o no nos despegamos. Es que ¿son de cristal los chavos o somos de cristal todos? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Tendremos que llegar a un punto en donde nos sentemos y no nos reconozcamos como seres culpables, porque eso es lo más importante. Siempre buscamos al culpable. Yo creo que hay que buscar qué es lo que sucede y analizar el hecho y ver cómo lo hacemos. En realidad los hechos ahora nos ofenden mucho. Guardamos mucho resentimiento ante el otro. Eso es algo las frustraciones, las humillaciones, eso guardamos se genera. Enojos, ¿no? Enojos, el discurso de odio que viene por acá, es lo que está dominando, el miedo, la incertidumbre. La incertidumbre es dramática, ciertamente, pero saben que ya tenemos unos años viviendo en la incertidumbre. Y entonces, ¿por qué no aprendemos a vivir en la incertidumbre y aprendemos que eso también es un espacio en donde podemos ser creativos, ser imaginativos, porque siempre tenemos que responder de la misma manera. Podemos responder de otra manera. Es que me gritaste, imagínense yo con este volumen de voz que tengo, esta emoción que me embarga porque me quedan pocos años de vida necesariamente, no porque me esté pensando que me voy a morir, pero necesariamente, pues entonces yo tengo que aprovechar todo y estoy acelerada. ¿Por qué estás tan acelerada, tranquila? Porque me queda poca vida y no le he aprovechado todo lo que le tenía que aprovechar. Entonces, no todo es violencia, no todo lo que se mueve rápido es en contra de nadie. Entonces, tenemos que entender eso. No tenemos que aprender a utilizar nuestros 10 minutos de poder para ver a quién deshacemos y a quién obligamos a que haga lo que nosotros queremos, ¿no? Claro. Sino tenemos que aprender a convivir con el otro, porque les voy a decir, ahora sí que como dicen ahora se pone de moda, un secreto, ay no, lo dijo ayer Trump, qué horrible, no lo quiero decir así. Eso lo quitamos. Sí, no, es que es un secreto, no podemos vivir sin el otro. Claro. Necesitamos al otro, somos como un pedacito de todo, y entonces tenemos que estar, pero no nomás nos juntamos unos en contra de los demás, porque tratamos de ver quién es el culpable, quién es el enemigo, quién es el que me ofendió. No, así no se puede, tenemos que vivir al revés. Y entonces había un funcionario de la UNAM que cuando empezó este seminario me decía, pero ¿por qué se debe de llamar violencia? Se debe de llevar convivencia. Y entonces yo le dije en ese momento, porque la convivencia, ya fue hace algunos años, a nadie le interesa. Lo que nos interesa es la violencia y tenemos que conocerla para poderla cambiar, para poder decir la violencia no, pero tampoco es. Hay algún momento en donde yo no uso la palabra violencia, pero hay alguna vez que utilizo cuando hablamos mal de la ira, ahora que las emociones nos gusta también clasificarlas. En la película dice que son 5, pero ya los expertos dicen que son 45. Entonces, no, las emociones son esta energía que nos hace vivir y que la sentimos a veces positiva y a veces negativa, pero es parte de lo que somos. Lo que tenemos que hacer es controlar nuestras emociones, saber qué hacemos con nuestras emociones y una vez que sepamos qué hacer, sumarlo con lo de los otros. Claro. Porque si no, la verdad, mientras que sigamos siendo pedazos, vamos a quedar como taza rota. Claro.
Maestra querida, pues estamos ya cerrando y me gustaría que nos diera algunas formas en que podamos contactar, que el público televidente pueda acercarse al SUIVE, a poder sumar, a conocer más de lo que ha venido trabajando y de la visión que tenemos, los retos que tenemos hacia adelante con el seminario. Quiero aclarar algo. Yo hablé mucho desde mi perspectiva. El SUIVE no es mi perspectiva. El SUIVE es la perspectiva de académicos universitarios, Claro. de diferentes instancias, de diferentes disciplinas, que todos juntos trabajamos, cada quien en diferentes aspectos, y todos trabajamos, eso sí, por la no violencia. Gracias. Y entonces, últimamente, por ejemplo, algo que hicimos fue pedir a nuestros invitados a que ellos organizaran el evento en sus dependencias. Entidades, ajá. Y entonces en esas dependencias estuvieran organizados ellos y ellos escogieran a sus representantes para el evento para trabajar la no violencia. Gracias. Y entonces tuvimos En paneles, Derecho, en la Defensoría, ¿en dónde más estuvieron? en Iztacala, en las prepas, tuvimos de prepas, expertos de En secundaria, la escuela, por diferentes supuesto. facultades, trabajo social, en orientación también, en sociología. Tenemos en diferentes Políticas. facultades, todos trabajaron y cada quien trabajó 2 semanas el tema. Y entonces no es que esto que yo dije, quiero decirlo, que lo digo sí desde la experiencia, como dice Carmen, sí desde el estudio, sí desde la intervención, pero no desde el SUIVE tiene esta mirada. Y algo que quisiera decir es que tenemos que dejar de estar pensando en la violencia como lo espectacular, como aquello que de veras sale fuera del contexto. La violencia tiene que trabajarse desde el acercamiento al otro. Pues muchas gracias, maestra, por sus comentarios, por compartirnos el trabajo de este seminario con esta trayectoria y por todo lo que tenemos como retos por delante en este tema que, como hemos escuchado, pues nos interpela, nos mueve a poder interactuar entre los diferentes grupos y particularmente con este grupo de la población, desde los jóvenes en secundaria, los jóvenes en primaria, los niños, adolescentes, que pues tenemos todo un proceso que tenemos que seguir acompañando. Y también gracias, maestra, por destacarlo desde trabajo social, una disciplina que está presente, que estamos pues en ello y que desde la cotidianidad, desde lo relacional, tenemos que seguir insistiendo en estos procesos que nos lleven a una mejor convivencia. Gracias también al equipo de la CUAED por hacer posible este espacio de diálogo y reflexión con mirada social. Les invitamos a seguir pendientes a la programación del Mirador Universitario. Nos vemos en una próxima emisión sobre pues diferentes temas que nos convocan como universidad y como comunidad universitaria. Muchas gracias y que tengan una excelente tarde.